¿Por qué el mundo académico anglosajón nunca ha construido una teoría de la literatura sistemática y global? Primera parte. Hacia una interpretación de la literatura a través de las ciencias, según la crítica de la razón literaria. La historia no la escriben los poetas, ni los literatos, ni los filósofos. La historia la escriben los científicos. Los historiadores simplemente nos la cuentan. Y la escriben los científicos porque la historia que nos narran los historiadores o bien es una fabulación mítica, legendaria o ensayística, como la de los primeros logógrafos, en el mejor de los casos, o bien está fundamentada en hallazgos confirmados por metodologías científicas, desde la química, que a través de la prueba del carbono 14 data la antigüedad de unos restos humanos, hasta la filología, que desmitifica documentalmente la fraudulenta donación de Constantino. Sin ciencias no hay historia. Lo mismo podemos decir de la interpretación literaria. Sin ciencias no hay teoría de la literatura. Porque la teoría de la literatura es ella misma, pese a su discutible nomenclatura y denominación, en que el término teoría parece eclipsar toda práctica y toda operatoriedad, los alemanes hablan más propiamente esta vez y de forma explícita de ciencia de la literatura, Literaturwissenschaft, un sistema de metodologías científicas destinadas a la interpretación conceptual de los materiales literarios, autor, obra, lector e intérprete o transductor. Toda teoría de la literatura digna de este nombre, es decir, sistemática y competente interpretativamente, ha de hacer inteligible y comprensible el hecho literario. Ha de servir para demostrarnos cómo podemos comprender y explicar la literatura, sus materiales, sus ideas, sus conceptos. Y ha de hacerlo de forma sistemática y operatoria. En consecuencia, ha de disponer unos postulados fundamentales, una idea y un concepto de literatura, una genealogía o teoría sobre su origen, una ontología o sistema objetivo de materiales literarios esenciales, una gnosiología o teoría científica destinada a conocer tales materiales literarios, una idea y un concepto de ficción literaria, una genealogía o teoría de los géneros literarios y un método de interpretación de la literatura comparada y de sus posibilidades de análisis. Y este objetivo no se puede alcanzar de espaldas a la realidad que nos ofrecen numerosos campos categoriales y metodologías científicas que sucesiva y simultáneamente concurren en el uso, estudio y manejo de los materiales literarios. Por estas razones, lo mismo que ocurre con la historia y sus ciencias o metodologías, ocurre también con la literatura y sus ciencias o metodologías, que aquí denominamos, siguiendo la exposición dada en la crítica de la razón literaria, teoría de la literatura. Porque la literatura, si bien la hacen los poetas, novelistas, dramaturgos, y la protagonizan sus creaciones ficticias y sus personajes fabulosos, sus tiempos y sus espacios, en los que se objetivan ideas y conceptos, la literatura, digo, exige siempre una o varias interpretaciones normativas, científicamente fundamentadas. Y porque estas interpretaciones, aunque las escriban los críticos de la literatura, o bien disponen de apoyaturas científicas, o bien solo son el resultado de una ensayística, una retórica o una eufonía verbal, cuyos contenidos serán, en tales casos, totalmente irrelevantes para el conocimiento de los materiales literarios y la comprensión de los textos. La teoría de la literatura la escriben los científicos. Los historiadores de la literatura simplemente nos la cuentan. En este contexto hay algo que hemos de plantear muy crudamente. No se puede ir a buscar una teoría literaria valiosa en países que tienen una literatura peor que la hispánica. No puede haber una buena teoría de la literatura donde hay una mala literatura. Desde este punto de vista, exijo una respuesta a esta pregunta. ¿Por qué el mundo académico anglosajón nunca ha construido una teoría de la literatura sistemática y global? Nunca se ha hecho en público esta pregunta, y jamás a nadie se le ha ocurrido plantearla, entre otras cosas porque desde la hispanidad y sobre todo desde el siglo XVIII no nos han educado para hacernos este tipo de preguntas, ni otras equivalentes. Nos han educado para obedecer, para admirar lo extranjero y para desconfiar de nuestros compatriotas, para despreciar incluso las obras y los logros históricos de nuestro país y de nuestros paisanos, y para traducir e importar obras ajenas como si este fuera nuestro destino y nuestra más alta meta y mérito profesionales. Una vergüenza, en suma, consistente en reemplazar la originalidad por la sumisión y el criterio propio por la obsecuencia, siempre al extranjero y muy concretamente a la Europa septentrional y a la anglosfera. Es imperdonable que España siga dando la espalda a Hispanoamérica.
Lo cierto es que la realidad en que vivimos y el mundo contemporáneo que habitamos exige hacerse preguntas comprometidas y, desde luego, responderlas. Porque es innegable y manifiesto que el mundo académico anglosajón, constituido sobre todo por las concepciones políticas, culturales y religiosas de Alemania, Inglaterra, Holanda y Estados Unidos, sin olvidar a una más que la tebrosa Suiza, nunca ha construido una teoría de la literatura sistemática y global. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo ha hecho si durante los casi últimos 300 años estos países de hegemonía económica, reformista y protestante, y presuntamente liberal, aunque este término sea genuinamente español, han controlado la gestación y el curso de las ideas más influyentes, entre ellas sobre todo la idea de cultura, mitificándola de forma tan sospechosa como extremada? No deja de ser curioso que la anglosfera haya impuesto y gestionado una determinada idea de cultura y sin embargo no haya podido imponer ni gestionar ni una sola idea de literatura. No es ningún secreto, aunque para muchos siga siendo una ignorancia invisible, de la que ni siquiera se percatan, que el mundo académico anglosajón está idealmente sobrevalorado por la hispanosfera y muy en particular por una acomplejada Europa mediterránea, meridional y sureña. Y por una no menos acomplejada Hispanoamérica, que para mayor ridículo y menosprecio de sí misma se hace llamar Latinoamérica. Piénsese en esta afirmación de Antonio Muñoz Ballesta, cito: «El principal enemigo de Hispanoamérica es Latinoamérica». Fin de cita. No deja de ser sorprendente, al menos para cualquier persona inteligente y original en el desarrollo de su actividad investigadora, la obsecuencia que desde el ilusamente ilustrado siglo XVIII europeo y desde el hispanismo contemporáneo se ha profesado al mundo académico anglosajón. En lugar de exigirle responsabilidades por sus deficiencias respecto a la hispanidad y a la literatura, en diadis nada casual, se ha sido obsecuente y sumiso con él, hasta grados de subordinación e incluso de claudicación que llegan a la aceptación acrítica, dócil y también degradante de hechos tales como la implantación del Programa Universitario de Bolonia, un espacio europeo de educación superior que ha sido algo así como importar desde los estertores de un imperio en sus últimas ascuas, el imperio de lo que ha sido y ya no es la hegemonía protestante, un modelo de universidad hoy por completo inservible, improductivo y estéril, el cual, paradójicamente, se ha implantado como algo fructífero, retributivo y fértil, una bonita ilusión para un inminente fin de trayecto. Para empezar, se trata de un modelo de enseñanza superior que por vez primera en siglos ha exterminado la literatura de la universidad y la ha reemplazado por cultura, es decir, ha sustituido la literatura por la cultura, y esta subrogación no es nada casual. He dicho en numerosas ocasiones que la cultura es una invención de aquellos pueblos que carecen de literatura. La anglosfera es un ámbito cultural que nunca encontró en la literatura un terreno fértil sobre el que fundamentar ni su idealizada moral puritana, apuntalada en la reforma de su religión protestante, ni sus controvertidas capacidades para interpretar textos de ficción, contra la cual ficción promovieron el desarrollo de todo tipo de hermenéuticas fantásticas y maravillosas, ni mucho menos sus pretensiones comerciales, nacidas del feudalismo medieval germano y no de los estados modernos, feudalismo luterano y calvinista que se mantiene intacto hasta bien entrado el siglo XIX. Sorprende igualmente que tras haber exhibido durante casi los últimos 3 siglos una presunta superioridad frente a otras naciones en el desarrollo de las ciencias, nunca se hayan servido de sus logros científicos para interpretar la literatura. Incluso sus filosofías se orientaron siempre, de la mano firme de todos los idealismos, a negar cualquier posibilidad de analizar las letras y las artes a través de las ciencias. Y con tal intensidad que hasta nosotros llegan tendencias que, lejos de discutir tales orientaciones, confirman desde el materialismo el idealismo de estas filosofías anglo-germánicas. En el mundo académico anglosajón, la crítica literaria comienza a desarrollarse muy tardíamente. Desde sus principios y siempre fugazmente, ha planteado una interpretación de la literatura a través de la literatura, pero sobre todo desde el siglo XIX lo ha hecho a través de la cultura, en concreto desde su propia idea de cultura, debidamente mitificada y adulterada por todo tipo de idealismos. Lo que nunca jamás ha hecho, ni pensado, ni planteado, ha sido una interpretación de la literatura a través de las ciencias. Este objetivo es algo que desconocen por completo, y que incluso combaten cuando otras concepciones de la literatura pretenden llevarlo a cabo. El fundamentalismo científico del mundo anglosajón jamás se proyectó ni se planificó sobre la literatura.
Se proyectó incluso hacia el estudio de la felicidad, de la cultura y de los estados de ánimo, pero nunca jamás se planteó en relación con la literatura. Véase sin ir más lejos el libro de Sonia Lubomirsky, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de California en Riverside, titulado nada menos La ciencia de la felicidad. El resultado de semejante limitación intelectual y científica ha sido la reducción de la literatura a sentimiento, emoción, dicha o desdicha, procurando hacer siempre de la experiencia de la literatura un camino hacia la felicidad en tiempos posmodernos o hacia el melodrama en tiempos victorianos, y hacia todo tipo de ideologías y cloacas fideístas en cualesquiera tiempos y lugares. Incluso en la culminación del siglo XX, el luteranismo rebrota con una fuerza omnímoda en la teoría de la literatura elaborada por el alemán Hans Robert Jauss, desde su archifamosa estética de la recepción, que no es sino una involución protestante en la interpretación de los materiales literarios, reducidos todos ellos a uno solo, el lector, y a un imperativo más categórico que el kantiano, al tratarse de un imperativo anacrónicamente luterano, a saber, que el texto literario tiene el sentido que le dé el lector. La ciencia literaria, entre comillas aquí lo de ciencia literaria, se retrotrae ahora a la conciencia del lector. Tal parece que en lugar de estar en la Constanza de 1967, nos hemos retrotraído de repente al Wittenberg de 1517. Pero lo más sorprendente de esta retracción, de 450 años justos nada menos, es que nadie, en ningún punto de la geografía de la teoría de la literatura actual, pareció haberse dado cuenta de semejante involución. Tal es la fascinación que provoca cuanto emana de la hoy ya muy debilitada hegemonía protestante. Sea como fuere, todas estas limitaciones acerca de lo que la literatura es degradan y desintegran poderosamente cualquier posibilidad de plantear una teoría de la literatura sistemática y global destinada a la interpretación científica y filosófica de los materiales literarios. Veamos por qué razones.